Hola millonario, sin importar a quién consultes sobre cómo ganar la lotería, la respuesta es siempre la misma: consigue un abogado. Es un buen punto después de todo. ¿Algunos de nosotros realmente pueden afirmar que se sabe cómo manejar millones y millones de dólares? Yo no puedo. Entonces, un abogado y un asesor financiero son básicamente esenciales si no quieres quedarte en la bancarrota o ser estafado, a menos de que el abogado sea de quien debas preocuparte. El abogado de la lotería, Jason Kirtland, era la peor pesadilla de todos los ganadores de la lotería, pero lo atraparon y su sentencia de prisión acaba de ser anunciada. ¿Se ha hecho justicia? Descubrámoslo. Pero primero, ¿qué hizo? Bueno, empecemos desde el principio. Un día, el abogado Jason Kirtland tuvo una idea. Pensó que podía ganar mucho más dinero ofreciendo sus servicios a los ganadores de la lotería. No estaba equivocado. Hay mucho dinero que ganar de las personas adineradas, especialmente si no tienen experiencia en cómo protegerse. Jason estableció un nuevo negocio. Empezó a llamarse a sí mismo el abogado de la lotería, lo que resultó en ser una estrategia de marketing bastante brillante. Solo piensa en ello. Si acabas de ganar la lotería y estás buscando ayuda profesional, seguramente buscarás en línea algo como abogado para ganadores de lotería. Bueno, su sitio web era lotterylover.com, así que siempre sería lo primero que aparecería. Por eso no fue lo único que hizo para darse a conocer. De hecho, es posible que lo hayas visto antes. Empezó a aparecerse en la televisión estadounidense con frecuencia. Todos querían conocer sus consejos cada vez que había un gran bote en juego. Todo esto habría estado totalmente bien si realmente hubiera querido ayudar a los ganadores de la lotería, pero ese no era el plan. Verás, lo que sus clientes ganadores de la lotería no sabían es que Jason tenía la costumbre de relacionarse con personas bastante sospechosas. El socio comercial principal de Jason era Francis Smukler, un ex corredor de bolsa a quien le encantaba hacer alarde de su dinero, incluso si no siempre lo tenía. Había crecido al lado del verdadero lobo de Wall Street, Jordan Belfort. Tal vez por eso decidió convertirse en corredor de bolsa. Pero también es cierto que mientras trabajaba como corredor de bolsa, había sido objeto de demandas por cientos de miles de dólares que afirmaban que Smukler y la empresa para la que trabajaba había gestionado mal los fondos de sus clientes. Esa es prácticamente toda la información fáctica que se puede encontrar sobre el pasado de Smukler. Realmente disfruta mintiendo para parecer más rico e impresionante. El tercer miembro de su equipo era Francesco Russo, una persona bastante útil para tener en tu equipo si vas a entrar en el mundo del crimen, porque conocía el sistema de justicia penal a la perfección. Eso se debía a que su abuelo era Andy Mosh Russo, el infame jefe de la familia del crimen Colombo. El padre de Francesco murió en una prisión por su papel en el negocio criminal de la familia. Francesco no solo se unió al negocio familiar, pero ciertamente conocía bien el camino en el crimen. Los tres venían asociados porque estaban involucrados en el negocio de Jason. Christopher Kerkio era un empresario aparentemente honesto que dirigía un negocio de fontanería, pero también había sido un soldado de la familia del crimen genovese y tenía varias condenas por fraude fiscal, manipulación de precios y soborno. Otros de sus asociados era Greg Altieri, un joyero mayorista con un talento especial para las estafas piramidales. Y finalmente estaba el cuñado de Jason en la vida real, Scott Byler, más conocido como el increíblemente sospechoso nombre de Dr. B. Fixing. Era un cirujano plástico conocido por su especialidad, levantamiento de glúteos brasileños. El vestíbulo de su consultorio tenía una barra de stripper y las paredes estaban decoradas con traseros enormes que se iluminaban con luces de neón si los azotabas. Creo que estarás de acuerdo en que no son el grupo de personas que quieres que manejen tus ganancias de lotería. Sin embargo, las personas que acudieron a Jason para pedir consejos no tenían idea de que ninguna de estas personas estaba involucrada con él. Pensaban que estaban hablando con un abogado de prestigio. Y una de ellas fue la ganadora del bote más grande de Mega Millions en la historia. Aún permanece en el anonimato, así que la llamaremos Jane. Jane tenía unos 50 años y llevaba una vida normal con su esposo, en Carolina del Sur, cuando un día en 2018 su vida cambió para siempre. Compró un boleto de lotería Mega Millions, sin esperar que realmente pasara nada. Ya sabes cómo es, hay un bote acumulado, así que piensas que puedes probar suerte y comprar un boleto. Normalmente no lleva a nada, pero Jane tuvo más suerte de la que se dio cuenta. De la noche a la mañana se convirtió en la receptora del premio más grande jamás ganado por un único poseedor de un boleto de lotería.
Ahora tenía la asombrosa suma de $1.500 millones. Sí, ha habido ganancias de bote más grandes desde entonces, pero en ese momento nadie había ganado tanto dinero en la lotería. Jane se dio cuenta rápidamente de que no tenía idea de qué hacer con esa cantidad asombrosa de dinero. Necesitaba ayuda y empezó a investigar todo tipo de personas que pudieran asesorarla. Con la ayuda de su esposo, buscaron asesores financieros, contadores, firmas de inversión y por supuesto abogados. Así que cuando Jason apareció en un programa matutino de televisión que Jane estaba viendo, parecía exactamente la persona que estaba buscando. Después de todo, las personas que lo entrevistaban decían que era el experto cuando se trataba de ayudar a los ganadores de lotería que de repente buscaban ayuda con un gran premio mayor. Jane y su esposo lo llamaron desde un teléfono temporal. No querían que tuviera su número real si decidieran que no era la persona adecuada, pero después de hablar con él se dieron cuenta de que realmente no podía haber encontrado a nadie mejor. Lo contrataron para ayudarles a mantener el anonimato y cobrar sus ganancias. Eligieron el pago único, lo que significaba que se llevaron a casa 878 millones antes de impuestos. Jason recibió una enorme tarifa de consulta de $200,000. No puedes evitar pensar en cuánto peor fue que todavía decidieran robarles cuando estaba ganando tanto dinero por un trabajo legítimo. Después de recibir el premio, el dinero se dividió en varias cuentas bancarias, pero todas estas cuentas estaban a nombre de Jason. Había una razón por este detalle y extraño. Ayudó a Jane y a su esposo a mantener el anonimato, pero también significaba que Jason tenía acceso a esas cuentas bancarias sin que el banco hiciera preguntas. Primero, la pareja le pidió a Jason que diera algo de dinero a algunas organizaciones benéficas. Luego comenzaron a hablar de inversiones. Sin embargo, no querían inversiones de alto riesgo. Jane y su esposo esperaban pasar el dinero a las generaciones futuras y no había necesidad de correr riesgos cuando simplemente poner el dinero en cuentas de ahorro habría sido más que suficiente. Le pagaron a Jason $50,000 al mes para que se encargara de sus inversiones. A cambio, Jason les dijo a la pareja que deberían invertir en dos firmas diferentes, una llamada JBMML y otra llamada Cedar Capital. Dijo que las inversiones valdrían decenas de millones de dólares. Las ganancias se depositarían en un fondo llamado Cedar Ridge Capital, un fondo compartido por 10 familiares cercanos a Jane. La idea era de que las ganancias de las inversiones se dividirían entre ellos, ganando cada uno un ingreso mensual de $12,500. No hay duda de que suena como un trato increíble, excepto que muy pronto los pagos a los miembros de la familia de Jane se volvieron cada vez más espaciados. La familia estaba preocupada, pero la peor noticia estaba por llegar. Jason convenció a Jane de comprar 3 caballos de carreras para la sorprendente suma de $1 millón. Pero cuando revisaron, solo se habían comprado 2 de los caballos y el dinero para el tercero había desaparecido. Luego, un día el FBI llamó a su puerta. Informaron a Jane que estaba investigando al comerciante de diamantes en el que Jason había invertido su dinero. Jason había invertido una sorprendente suma de $12.5 millones de Jane en un negocio que estaba siendo vigilado por el FBI como un presunto esquema Ponzi. Definitivamente, eso no es lo que quieres escuchar cuando has invertido millones de dólares en un negocio. Todavía no tenían idea de que Cedar Capital, la otra empresa en la que Jason había invertido su dinero, también estaba al borde de la ilegalidad. Estaban ofreciendo pequeños préstamos a empresas que no podían obtener un préstamo bancario. Pero estos préstamos venían con tasas de interés sorprendentemente altas, de hasta 400%. La empresa también estableció contratos que les permitirían incautar activos de las personas a las que habían prestado dinero por casi ninguna razón. Jason no les había contado a sus clientes nada de esto cuando los convenció de invertir su dinero en la empresa. Todo esto suena bastante mal, pero Jane solo era la clienta más famosa de Jason. Había muchas más personas en la misma situación. Toda la estructura de Jason no era muy diferente a un esquema Ponzi. Había estado atrayendo lentamente a personas invirtiendo pequeñas cantidades de sus ganancias de la lotería en negocios legítimos. Había permitido que esto sucediera durante un tiempo, pagando a sus víctimas a menudo exactamente de la manera que había prometido. Sé que no suena como un gran timo, pero solo fue el primer paso. Solo se trataba de ganarse la confianza de sus clientes millonarios. Una vez que se sintieran seguros, comenzaría a invertir millones en los negocios sospechosos de sus amigos. Pero no se trataba solo de inversiones. Cada vez que Jason invertía dinero con sus amigos, le daban una comisión. Sus clientes no tenían idea de que este no tan pequeño bono que Jason recibía cada mes que invertía su dinero estaba acumulando rápidamente una cantidad increíble de dinero.
No olvides que ya estaban ganando decenas de miles de dólares en las tarifas que sus clientes ganadores de la lotería estaban pagándole con gusto. Si sumas a todos sus clientes, su salario ascendía a cientos de miles. No necesitaba robar, todos sus crímenes estaban motivados por pura avaricia. Y fue aún más fácil ser avaro cuando miraba los saldos bancarios de sus afortunados clientes. Sus apariciones en televisión significaron que cada mes más ganadores de la lotería acudían a él en busca de ayuda. Después de todo, las cadenas de noticias les decían que Jason era un abogado de prestigio y un experto en ganancias de lotería. Y no olvidemos que es muy fácil para los ganadores de la lotería perderlo todo. Estas personas no estaban siendo estúpidas, estaban haciendo lo correcto. Ni siquiera tenían que buscar a quién robar, ellos acudían a él. Luego, solo se trataba de ganarse su confianza, y era verdaderamente bueno en eso. Incluso convencía a la mayoría de sus clientes a contratar al banquero y al contador que él recomendaba, lo que ciertamente le ayudaban. Si incluimos el premio récord de Jane, la colección de clientes de Jason tenía un saldo bancario combinado de más de 3,000 millones de dólares, y claramente quería quedarse con todo. En muchas ocasiones los ganadores a los que les estaba robando millones ni siquiera notaban que su dinero desaparecía. Recuerda que mencionamos que había puesto las cuentas bancarias de Jane a su nombre. Ella no fue la única, y el controlar esas cuentas dificultaba que los ganadores notaran que sus millones estaban desapareciendo. En una ocasión convenció a Jane y a su esposo de invertir una sorprendente suma de 19.5 millones en otro negocio turbio. Aceptaron, pero cuando Jason habló con su amigo que dirigía la operación, le dijeron que en realidad necesitaban el doble de esa cantidad para comenzar. Entonces, Jason simplemente tomó otros 19 millones de la cuenta de Jane sin mencionarlo. Ella no tenía forma de saber que esto había sucedido. Recuerda, no hubo señales de advertencia porque legalmente le habían dado el control de la cuenta. El banco no iba a notificarle que habían desaparecido 19 millones porque no sabían que él no tenía derecho a tomar ese dinero. Jane no fue la única persona a la que le hacían esto. A menudo tomaban un poco de varias cuentas, reuniendo lentamente dinero de sus clientes, y no todos invertía. Parte de ello se gastaba en un lujoso estilo de vida que Jason y sus amigos disfrutaban. A menudo, mientras sus clientes ganadores de la lotería intentaban llevar una vida normal para no perder su nueva riqueza. Pronto, no solo tenían enormes casas, sino también un jet privado. También habían gastado el dinero robado no en solo uno, sino en 2 yates gigantes. Compraron vehículos todoterreno, membresías de clubes campestres, y la mayoría del dinero pasaba por las cuentas comerciales de Cheddar Capital para que pareciera menos sospechoso. Uno de los miembros del grupo incluso vivía desvergonzadamente en un apartamento de $11,000 al mes en Manhattan y pagaba un chofer personal para llevarlo en un Cadillac por Nueva York. Vivían a lo grande. Pero como sabes, no duró. Entonces, ¿en qué se equivocaron? Bueno, recuerda que mencionamos que el FBI estaba investigando uno de los negocios en lo que Jason estaba invirtiendo el dinero de sus clientes, ¿verdad? Ese negocio era la concesionaria de diamantes de Altieri. Altieri había descubierto al grupo de Jason mientras a sus negocios de préstamos de dinero. Necesitaba nuevos inversores después de que alguien que afirmaba ser heredero del petróleo lo abandonó. Altieri le dijo a Jason que estaba usando el dinero para comprar diamantes a precios de liquidación y luego venderlos a empresas respetables como JCPenney con ganancias increíbles, de hasta un 70%. Sonaba como un buen negocio para todos. Ni siquiera Jason se dio cuenta de que el negocio de los diamantes era en realidad un esquema Ponzi. Altieri no estaba comprando diamantes, pero cuando Jason invirtió 20 millones del dinero de sus clientes ganadores de la lotería, Altieri ya estaba utilizando ese dinero para pagar a sus inversores anteriores. Jason se dio cuenta de lo que estaba sucediendo cuando los pagos de Altieri comenzaron a desaparecer. Ahora Jason se encontró luchando para mantener felices a sus clientes de lotería, aunque no tenía efectivo para pagarles. Empezaron a volverse muy sospechosos, y Jason no estaba lo suficientemente sospechoso. Pensó que tenían una última carta bajo la manga. Había prestado $250,000 a Altieri. Ahora afirmaba que Altieri le debía $400,000 a cambio. Altieri obviamente no podía pagar. Entonces Russo y Smuggler comenzaron a presionarlo. Pronto la presión se convirtió en amenazas. Russo llamó a Altieri, diciéndole que le dispararía a todos en la cabeza. Unos días después recibió otra llamada, esta vez de Smuggler, quien había de arrancarles la cabeza a todos los miembros de la familia de Altieri. Pensaron que estaba ganando, pero no tenían idea de que Altieri estaba colaborando con el gobierno. Le habían ofrecido un trato y él lo aceptó. Entonces, mientras creían que lo estaban intimidando al amenazarlo por teléfono, Altieri estaba grabando las llamadas y entregándolas a la policía.
En julio del 2020, Altieri fue acusado de fraude. Había perdido alrededor de 200 millones entregados por inversores, pero él fue solo el primer miembro del grupo de Jason en caer. En ese momento Jason no tenía idea de que el FBI lo estaba investigando. Fue en ese momento que Jason pensó que Kerkio había ideado un plan para sacarlos del apuro. Iba a importar mascarillas en pleno apogeo de la pandemia y revenderlas con un gran beneficio. Jason invirtió 20 millones de eso de parte de Jane, quien creía que estaba invirtiendo en algo que ayudaría a la gente. Incluso le pidió a Jason que donara los intereses que ella ganara a la caridad. Él le dijo que sería alrededor de 300,000 al mes. El dinero nunca se invirtió. Kerkio simplemente se lo quedó, incluso cuando Jason le dio otros 19.5 millones del dinero a Jane, de los que ella no tenía ni idea. Pero toda la esperanza de Jason de haber encontrado una salida se esfumó. El grupo fue arrestado y acusado de fraude, lavado de dinero y una serie de otros cargos en agosto del 2020. Según los documentos judiciales, acusaron a Jason de malversar 107 millones del dinero de sus clientes y de robar o perder otros 80 millones. Todos intentaron señalarse mutuamente con el dedo, pero afortunadamente las autoridades no lo aceptaron. Jason fue el único miembro del grupo que se declaró no culpable. De hecho, afirmó que también era una víctima que había sido engañada por todos los demás miembros del grupo. Tampoco lo aceptaron. Y nosotros tampoco lo hacemos. Parece bastante claro que Jason era el culpable desde el principio, y no solo porque él y sus amigos tramposos fueron capturados en cinta alabándose por cuánto dinero habían robado. Cuando le preguntaron a Jane en el tribunal si podía haber hecho algo diferente para evitar ser estafada, ella dijo que Jason siempre le habría estafado sin importar lo que hiciera. Claro, podría haber acudido a otro abogado, pero ella y las otras víctimas no tenían forma de saber que Jason no estaba trabajando para ayudarlos. Entonces, ¿recibió lo que merecía en la sentencia? ¿O lo dejaron ir simplemente y demasiado fácil? Te alegrará saber que finalmente fue condenado a una larga pena de 13 años en máxima prisión federal por sus crímenes. Eso es un año menos que la sentencia máxima, pero es bastante largo. Él no fue el único miembro del grupo sentenciado. Kerkio también recibió 5 años por su participación. También te alegrará saber que el tiempo en prisión no fue su única sanción. El gobierno ha estado tomando medidas para recuperar parte del dinero para las víctimas de Jason. Para hacerlo, han tomado el control de todas las cuentas bancarias principales de Jason y su cuenta del capital en el bufete de abogados del que formaba parte. Su trabajo allí le reportaba $500,000 al año, pero obviamente lo han despedido ahora. Actualmente solo le quedaban 400,000 a su nombre. Solo podemos esperar que los ganadores de la lotería a quienes estafó recuperen su dinero. Nos alegra ver que la justicia triunfó esta vez, pero aunque los ganadores de la lotería fueron las víctimas esta vez, a veces son ellos quienes van a la cárcel. ¿No me crees? Echa un vistazo a esta lista de ganadores de la lotería que terminaron en la cárcel.